Hola. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se oye fuerte? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a comenzar con la predicación de esta tarde. Por favor, como saben, vamos a orar. Señor, aquí estamos nuevamente, Padre, porque queremos tu palabra, queremos buscar tu verdad, queremos aprender, Señor, de ti, queremos usar tu palabra para guiar nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos, ilumínanos, ponnos atentos, Señor, a la instrucción de tu palabra. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, abran sus Biblias en Éxodo 11. Ya estamos en la última de las plagas, ¿verdad? Ya vimos todas las plagas y nos queda solamente una. Pero esta plaga que comienza tiene algo muy distinto a las demás plagas. ¿Por qué? Porque todas las demás plagas tienen que ver con algo sobrenatural con respecto a la naturaleza. Hagan cuenta el río Nilo, las ranas, ¿sí? Los piojos, ¿verdad? Las úlceras, las tormentas de granizo, los truenos de la naturaleza, ¿verdad? Pero esta última plaga es muy distinta a las demás. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Y tiene un trasfondo, no solamente es la última de las plagas, la crudeza de esa plaga y el dolor que va a ocasionar en los egipcios, sino tiene un sentido espiritual también, como toda la palabra de Dios. Entonces vamos a ver esto, vamos a leer todo el capítulo. Está muy corto el capítulo, así es que la predicación también va a ser corta. Entonces vamos a leer todo el capítulo y después me voy a detener a explicar. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a cada una de sus vecinas alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Se dan cuenta por qué les dije que esta plaga es muy distinta? Porque dice: a la medianoche yo saldré de en medio de Egipto. Es el mismo Señor el que da su juicio sobre esta plaga, y es una plaga muy dolorosa, pero no tiene que ver con los movimientos de la naturaleza, como les dije, es Dios mismo llevando el juicio y la muerte. Está bien, no pasa nada, así está bien. Ajá. Entonces, estas palabras que acabamos de oír de que iban a morir el primogénito, ya las había profetizado Dios a Moisés. Desde el día que estuvo en la zarza le dijo lo que iba a pasar, y muchas cosas que vamos a ver aquí ya habían sido profetizadas años antes, incluso más de 400 años antes ya lo había dicho Dios, cómo es que iba a ser esclavizado el pueblo y cómo es que iba a ser liberado el pueblo de Egipto. Entonces acuérdense, vamos a Éxodo 4, 22 y 23, ahí es donde le dice Jehová a Moisés acerca de lo que iba a hacer con el primogénito. Fíjense muy bien. Éxodo 4, 22 y 23 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.
Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso lo estaba pronunciando cuando Moisés se encontró con el Señor en la zarza y cuando le había dado indicaciones de que tenía que irle a liberar a su pueblo. Y ya le estaba diciendo lo que iba a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya sabía que el faraón no iba a entender hasta la última plaga. Vamos a seguir leyendo, vamos a repetir Éxodo al 11 y vamos a leer únicamente del 6 al 7. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos viendo es el dolor tan grande que va a provocar esta última plaga al pueblo de Egipto, pero también estamos viendo la diferencia que Dios hace entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, y cómo está profetizando que ellos no van a morir. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no va a traer juicio sobre su pueblo, va a traer juicio sobre Egipto. ¿Y qué representa Egipto? El mundo. Y es lo mismo que va a suceder con nosotros, la iglesia. ¿Sí? Yo considero, por los versículos bíblicos que ahorita vamos a ver, que también su pueblo, que es el pueblo adquirido por Dios, que es la iglesia, no va a entrar en juicio como el mundo. Y esto lo dice claramente aquí, vamos aquí a Primera de Tesalonicenses 5, y vamos a leer 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí está siendo claro, Dios no nos ha puesto para ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya se derramó en su Hijo. La ira de Dios que estaba contra nosotros ya se derramó en su Hijo. Él no puede volver a ejecutar su ira sobre el pecado de nosotros, porque ya fuimos librados de esa ira. Entonces, por eso consideramos que nosotros no veremos. Y miren aquí en Apocalipsis 3:10, también nos habla precisamente de que Dios nos va a apartar de ese juicio. Recuerden que estas plagas que estamos viendo en Egipto son sombra de lo que había de venir de las plagas que se habla en Apocalipsis, ¿sí? Por eso es que estamos comparando esto. Entonces, dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Son las pruebas es para probar a los que moran sobre la tierra, del mundo entero. Y dice, y yo te guardaré, porque tú has guardado mi palabra. Claro que hay una condicionante. ¿A quién va a guardar? A los que han guardado su palabra. Pero está viendo aquí, como dice en Éxodo 11, que está haciendo diferencia entre los hijos de los egipcios y los hijos de Dios. Los hijos de Dios no van a ver muerte. ¿Por qué? Porque nos va a guardar a los que guardan su palabra. Y es lo mismo, es la misma prueba que el pueblo de Egipto iba a pasar. Lo vamos a ver en Éxodo 12 la siguiente semana, si Dios quiere. Porque si los israelitas no guardaban la palabra y no obedecían a la palabra de Dios, de hacer el sacrificio del cordero, de compartirlo con las familias y de derramar la sangre en los pilares de sus puertas, pues ellos también iban a ver muerte. Y eso, si no hubieran guardado la palabra de Dios, hubieran muerto.
Y es lo mismo, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios separa a sus hijos de los hijos del mundo. Ese es el punto que quiero tratar. Entonces, pero hay algo curioso aquí que me llama mucho la atención. En Éxodo, cuando dice, habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y que cada uno pida a su vecina alhajas, plata y oro. Imagínate que tú vas a la casa de tu vecino y le dices, dame todo lo que tienes de valor. Te van a mandar por un tubo, ¿no? Pero, ¿cómo hace esto Dios? Porque Dios dispone los corazones, ¿verdad? Y Dios usó esa instrucción para que posteriormente el pueblo de Israel se levantara, y también de ese oro se hizo el tabernáculo y todos los instrumentos del tabernáculo. Entonces había un propósito por el cual Dios había permitido que tuvieran esas riquezas. Dios causó gracia delante de los ojos de los egipcios. ¿Para qué? Para que le dieran esas riquezas, y esas riquezas las iban a tomar posteriormente. Pero lo que voy, imagínate que tú un día pues hagas eso, lógicamente que te van a tirar como loco, ¿no? Por cómo te voy a dar yo mis cosas. ¿Y cómo es posible? Pues porque Dios dispuso los corazones. Y Dios hace eso. Cuando uno tiene una necesidad, Dios dispone los corazones de personas y viene a nuestro auxilio Dios por medio de las personas. Yo todavía recuerdo cuando Hassan nos comentó en una predicación que a él le regalaron una camioneta. Él era un congregante, no era pastor ni mucho menos. Y él estaba orando por una camioneta porque la necesitaba, porque él se dedicaba a la obra de construcción. Y para él era muy difícil ahorrar para una camioneta. Y un día, él estaba orando y todo, y un día llegó un señor de su congregación y le dijo, el Señor me dijo que te regalara esta camioneta. Ahí están los papeles, está el tanque lleno, y una camioneta nuevecita. Y ¿cómo es posible eso? Solo Dios dispone los corazones, ¿verdad? Claro, fue una bendición, eso puede suceder, ha sucedido, pero no quiere decir que todo el tiempo que tú le pidas algo, pues te lo va a conceder. Muchas veces hasta el anhelo de tu corazón, que no se lo pides, pero que sabes, Él te lo cumple. O sea, a nosotros nos han pasado cosas muy hermosas de ese tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo último que nos pasó fue que nos pagaron un viaje a Canadá todo pagado, y eso Dios lo hizo. A mi esposa, a mis hijos y a mí. Y nos llevaron y todo pagado, ¿no? Y eso es y yo antes de que sucediera eso, yo decía, Señor, ¿será que algún día yo pueda salir con mi familia de vacaciones? Pero así nada más de pensamiento. Entonces Dios dispone los corazones, ¿no? Para mover a las personas a hacerlo, porque fueron unos canadienses que nos regalaron ese viaje, ¿no? Entonces, digo, ya me salí del contexto, pero lo que estamos viendo, hermanos, es que todo esto no pasa desapercibido, y que todo esto ya eran los planes de Dios. De hecho, eso lo vemos, vayan a Génesis 14. Génesis 15:14. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, más de 400 años antes de que sucediera, le está diciendo a Abraham, tú vas a tener una descendencia y tu descendencia va a ser muy grande, pero van a estar esclavizados 400 años en Egipto, pero yo los sacaré y les daré riquezas. Mira lo que dice aquí en Génesis 15:14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y nuevamente, ahora se lo dice a Moisés en Éxodo 3, vayan a Éxodo 3. 22. Dice Éxodo 3, 21 al 22, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pediré a cada mujer, a vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto.
Dios no solo los sacó desnudos o sin nada, no, Dios les dio riquezas aún cuando salieron librados. Y también cuando Dios nos liberta del pecado nos da riquezas. Y nos da riquezas espirituales. Y muchas riquezas nos están esperando en el reino de los cielos. O sea, Dios no tan solo nos da la salvación, sino nos da en abundancia más cosas. Simplemente con la salvación estamos más que servidos, ¿verdad? Pero aún así Dios nos da riquezas, no nos deja con las manos vacías. Recuerden que les dije que estas plagas eran sombra de lo que había de venir. Las plagas de Apocalipsis es lo que se está viendo aquí. El pueblo de Dios no pasó por esas plagas, pero el pueblo de Egipto sí, como lo vimos hace rato, ¿no? Entonces, hermanos, hay algo también aquí. Vamos a Éxodo 11:8. Dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces, Dios profetiza eso mismo. Si quieren, no vayan ahí en Éxodo 6:1 o vayan a Éxodo 6. Y dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Es decir, con mano dura. O sea, no porque quiso, sino a la fuerza, ¿verdad? Sí, y es lo mismo que estaba profetizado desde antes. A Dios nada se le escapa. Ya todo estaba planeado. Dios ya sabía que Faraón no iba a entender cuando se hizo el río Nilo sangre, no iba a entender con las ranas, no iba a entender con los piojos, no iba a entender con las úlceras, no iba a entender con el granizo, con ninguna plaga iba a entender, ni con la última. Incluso ni con la última entendió. ¿Por qué? Porque al último se arrepintió y fue tras ellos, ¿verdad? Entonces a Dios nada se le escapa. Todos los planes de Dios son perfectos. Vamos a seguir leyendo en Éxodo 11 del 9 al 10 y dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. ¿Lo ven? Él ya sabía, y era necesario para que se hablara de esas maravillas. Y se sigue hablando de esas maravillas. Dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces era necesario que pasaran todas estas situaciones, que el corazón de Faraón se cerrara, para que Dios se exaltara, para que Dios se le diera la gloria, para que Dios fuera manifestado, que no fue Israel que se libró a sí mismo, sino que fue la mano de Dios quien lo libró. Y hay algo bien interesante que vemos aquí en Éxodo 11, creo 5, que se me pasó comentarles por la emoción. A ver, dice, a ver, no. Aquí donde dice, y Moisés fue, también Moisés, ahí en el 3, dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, todo Egipto ya sabía que Moisés era un enviado de Dios. Todo el pueblo de Egipto sabía que lo que Moisés decía se cumplía. Todo el pueblo de Egipto, incluso los siervos cercanos de Faraón, tenía con buenos ojos a Moisés. Sí, el único que estaba en contra de la voluntad de Dios en ese momento era Faraón. Faraón no entendía y no le importaba su pueblo que estuviera sufriendo. Todos los demás ya se habían dado cuenta que Moisés era hombre de renombre, que Moisés tenía buenos ojos delante de los siervos de Faraón y delante de los demás.
El único que no quería entender era Faraón. Y no te has encontrado a personas que defienden su postura y su causa hasta la muerte y que no les importa. Lo único que quieren es tener la razón o hacer su voluntad. Bueno, es lo mismo que estaba haciendo Faraón. Faraón tenía cerrazón, ya había cerrado su mente y su corazón ya se había endurecido porque era la voluntad de Dios. Y como les repito a cada rato cuando dice y endureció su corazón, es de esa manera en la cual se endurece un corazón. Cuando Dios nos está hablando, nos está mostrando su voluntad, más de, 10 veces le dijo a Faraón lo que él quería y él no quiso obedecer, cerró su corazón, su mente, endureció su corazón y ahora va a pagar las consecuencias. Y miren, Faraón estaba luchando una guerra perdida desde el principio, como lo vimos, ya estaba profetizado en Génesis 15, 14, que eso iba a suceder. Estaba profetizado en Éxodo 3, Éxodo 4, Éxodo 6. Y es una guerra perdida. ¿Por qué? Porque la voluntad perfecta de Dios se cumple porque se cumple. Y como nosotros a veces nos cerramos y creemos que nos vamos a salir con la nuestra, que vamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida, quieras o no quieras. Depende de ti si es por la buena o por la mala. Si quieres esperar 10 plagas que lleguen a tu vida para comenzar a obedecer la voluntad de Dios, o a la primera flojito y cooperando, ¿verdad? Y yo puedo entender, hermanos, porque la verdad, antes de llegar a Cristo, los que estamos aquí, pues seguimos luchando. Yo recuerdo cuántas veces no me habló el Señor, cuántas veces no me habló, muchísimas veces. Hasta que conocí su voluntad y comencé a obedecer su voluntad, entonces las cosas cambiaron. Pero yo también tenía un corazón cerrado, yo también tenía un corazón duro. Sabía que yo tenía que llegar a sus pies, sabía que yo tenía que cumplir su propósito y no lo quería hacer. Y es lo mismo que Faraón está haciendo. Y bueno, Faraón no era un elegido de Dios, era un enemigo de Dios, pero un enemigo que no tenía chance. Él ya tenía la batalla perdida desde un principio, pero no le importó. Dejó sufrir a su pueblo y esta plaga, como les dije, es muy distinta, porque Dios mismo dice, va a ir delante y va a ir a ejecutar ese juicio. Y van a morir los primogénitos. Y no es algo que Dios no sepa. Ese dolor de la muerte de un hijo, Dios lo sabe y Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque Él dio a su hijo para morir para el perdón de nuestros pecados. Y en este caso, la paga por la libertad del pueblo de Israel fue lo mismo, un primogénito. Esa fue la paga por la libertad del pueblo de Israel, fue el primogénito de cada egipcio. Ellos tenían que pagar por la libertad de esos esclavos que tenían ellos. Ellos tenían que pagar por la opresión de 400 años que tuvieron al pueblo de Israel en esclavitud. Y ese es el pago, el pago expiatorio, ¿sí? El pago por la libertad de un esclavo. Y por eso esta última plaga tiene una característica muy distinta a las demás y tiene una simbología de lo que es el pago que Dios mismo iba a pagar por la libertad, por nuestra libertad. El pago de un, no primogénito, el pago de un unigénito, porque es el único hijo de Dios quien murió para el perdón de nuestros pecados, quien murió por la libertad de la esclavitud del mundo o de la esclavitud del pecado, para que nosotros fuéramos libres. Entonces, eso fue lo que pasó y es lo que vamos a ver en Éxodo 12. No quise juntarlo porque Éxodo 11 está bien cortito y Éxodo 12 está bien largo. Así es que nos vamos a esperar dentro de 8 días para ver cómo Dios hace su voluntad, cómo Dios cumple lo que dice y cómo el pueblo de Egipto es liberado con mano dura de Faraón y con la mano poderosa de Dios. Entonces, pues les dije, está muy cortito, pero vamos
Vamos a darle gracias a Dios por estas palabras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres santo, tú eres puro, tú eres perfecto. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, tu poder y tus maravillas que has hecho con tu pueblo, cómo lo apartaste de juicio, Señor, cómo lo apartaste de tu ira, Señor, y sabemos que nosotros también hemos sido justificados y apartados de tu ira, Señor, y ahora gozamos de una nueva vida en tu Hijo amado Jesucristo, quien murió, tu unigénito, para el perdón de nuestros pecados y la libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Bien cortito, ¿ah?